Bienvenidos un día más a mi canal, donde el deporte rey es el rey. Hoy prepárense porque vamos a hacer un viaje en el tiempo, bueno, más bien un viaje al corazón de la NBA, pero no a cualquier partido, no señores. Hoy vamos a desenterrar esos momentos épicos, esos instantes que quizás te perdiste, esos detalles que la transmisión oficial no capturó, esas jugadas alucinantes que sucedieron fuera del foco principal y que, créanme, cambiaron el curso del partido. Sí. Vamos a sumergirnos en las profundidades de un partido de NBA y descubrir esas joyas ocultas que lo hacen verdaderamente inolvidable. Y antes de que empecemos a desgranar cada uno de estos momentos, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido de baloncesto, si disfrutan de estos análisis detallados y de esta pasión que le ponemos a cada vídeo, no se olviden de suscribirse al canal. Es gratis, es fácil, y me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin más dilación, abróchense los cinturones, porque vamos a la cancha. Imaginen esto, un partido crucial, digamos, un enfrentamiento entre los Lakers y los Celtics, un clásico instantáneo. La tensión se puede cortar con un cuchillo. LeBron contra Tatum, una batalla generacional. El marcador está apretado, y el reloj se agota. Pero más allá de los highlights que ven en ESPN, hay un universo de pequeños dramas desarrollándose en cada rincón de la cancha. Por ejemplo, ¿vieron el momento en que Avery Bradley, el veterano defensor, le susurró algo al oído a Jayson Tatum justo antes de un tiro libre crucial? No fue un simple buena suerte. Según me contaron desde dentro, Bradley estaba intentando desconcentrar a Tatum, insinuando que la presión era demasiada para él, recordándole las finales perdidas. Un juego mental sucio pero efectivo. Tatum, visiblemente afectado, falló el tiro. Ese pequeño instante, esa interacción que duró apenas un par de segundos, podría haber cambiado el resultado del partido. ¿O recuerdan el tiempo muerto en el último cuarto? Mientras los entrenadores dibujaban estrategias en la pizarra, ¿se fijaron en la conversación entre LeBron y Anthony Davis? No era sobre la jugada. LeBron, notando la frustración en el rostro de Davis, le estaba levantando el ánimo. Le recordaba su potencial, su dominio en la pintura, le decía que él era la clave para la victoria. Un líder auténtico entendiendo las necesidades emocionales de su compañero. Ese pequeño empujón motivacional fue crucial para que Davis recuperara la confianza y anotara varios puntos importantes en los minutos finales. Y hablando de detalles que pasan desapercibidos, ¿alguien se dio cuenta de la estrategia que utilizó el entrenador de los Celtics para defender a LeBron en el último cuarto? En lugar de asignarle a un único defensor, optó por una rotación constante, lanzándole diferentes jugadores para mantenerlo fresco y evitar que se sintiera cómodo. Un movimiento táctico brillante que limitó la producción de LeBron y forzó a otros jugadores de los Lakers a tomar responsabilidades. Pero no todos son estrategias y juegos mentales. También hay momentos de pura humanidad, de deportividad, que a menudo se pierden en la intensidad del partido. ¿Vieron cuando Marcus Smart, después de una dura falta sobre LeBron, lo ayudó a levantarse y le dio una palmada en la espalda? Un gesto de respeto mutuo, un reconocimiento a la grandeza del oponente. Ese tipo de acciones demuestran que, más allá de la rivalidad, existe un código de honor entre los jugadores de la NBA. ¿Y qué decir de la energía del banquillo? Eso es una locura. ¿Vieron a Kendrick Nunn, que no jugó ni un minuto en ese partido, animando a sus compañeros con una pasión desbordante? Saltando, gritando, celebrando cada canasta como si fuera suya. Un jugador de equipo, un verdadero pegamento que mantiene la moral alta incluso cuando no está en la cancha. Su energía contagiaba a todo el equipo y creaba una atmósfera positiva que impulsaba a los Lakers. Pero espere, que esto no acaba aquí. Tenemos más secretos guardados. ¿Recuerdan la polémica decisión arbitral en el último minuto? La que generó protestas airadas por parte de ambos equipos. Pues bien, lo que no vieron es que justo después de sonar el silbato, uno de los árbitros se acercó discretamente al entrenador de los Celtics y le explicó la razón de su decisión. No fue una disculpa, pero sí un intento de justificación, un esfuerzo por mantener la calma y evitar una escalada de la tensión. Un detalle pequeño pero significativo que muestra la presión a la que están sometidos los árbitros en esos momentos cruciales. Y hablando de presión, ¿se fijaron en el lenguaje corporal de Jayson Tatum durante los últimos segundos del partido? A pesar de su talento indiscutible, se le notaba nervioso, dubitativo. Parecía que la responsabilidad le pesaba demasiado.
Ese es el precio de la fama, la carga que tienen que soportar las estrellas de la NBA. Cada error se magnifica, cada fallo se analiza hasta la saciedad. Pero a pesar de la derrota, Tatum demostró resiliencia. Después del partido, en lugar de esconderse, se enfrentó a los medios y asumió la responsabilidad. Reconoció sus errores y prometió trabajar más duro para mejorar. Una muestra de madurez y profesionalismo. Esa actitud es la que distingue a los verdaderos campeones. Y para finalizar este viaje al interior de un partido de NBA, quiero compartir con ustedes una última anécdota. ¿Sabían que, después del partido, LeBron James llamó por teléfono a Jayson Tatum para darle ánimos? Sí, el rival acérrimo, el líder de los Lakers, extendió una mano a su oponente. Un gesto de grandeza, una demostración de que al final, el respeto y la camaradería prevalecen sobre la rivalidad. Ese es el espíritu de la NBA, un espectáculo que va más allá de los puntos y las asistencias. Un universo de historias, de emociones, de pequeños detalles que lo hacen único e inolvidable. Y espero que con este vídeo hayan podido apreciar un poco más esa dimensión oculta, esa magia que a menudo se escapa a la transmisión oficial. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este recorrido por los momentos épicos que quizás se perdieron en aquel partido. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desenterrando estas anécdotas y detalles que hacen a la NBA tan fascinante. Hemos visto juegos mentales, estrategias tácticas, gestos de deportividad, presión en los últimos segundos y hasta una llamada de ánimo entre rivales. Todo un cóctel de emociones y situaciones que definen la esencia de este deporte. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por dedicarme su tiempo. De verdad, lo valoro un montón. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estos momentos les sorprendió más? ¿Recuerdan algún otro detalle del partido que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir sobre baloncesto. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, por favor, déjenme un like, compártanlo con sus amigos amantes del baloncesto y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y asegurarte de no perderte ningún vídeo sobre la NBA. Nos vemos en el próximo vídeo, cracks. Que tengan un día lleno de canastas. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. Que aún hay más. El partido Lakers vs Celtics es una fuente inagotable de historias. Retrocedamos un poco más en el tiempo dentro de este mismo encuentro, y exploremos otras facetas que pasaron desapercibidas a la mayoría. Antes del partido, durante el calentamiento, se pudo observar una interacción curiosa entre Rajon Rondo, ahora en los Lakers, y sus antiguos compañeros de los Celtics. Rondo, conocido por su inteligencia y su capacidad para leer el juego, estuvo hablando animadamente con algunos de los jugadores más jóvenes del equipo verde. No se trataba de una simple charla amistosa. Unas fuentes cercanas al equipo revelaron que Rondo, con su experiencia, estaba compartiendo algunos consejos sobre cómo explotar ciertas debilidades en la defensa de los Lakers. Imagínense. Un ex-Celtic dando información valiosa al enemigo. Un movimiento astuto, pero también un indicio de la profunda conexión que aún siente por su antiguo equipo. Quizás una forma de equilibrar la balanza cósmica. Otro detalle que pasó inadvertido fue la peculiar rutina prepartido de LeBron James. Antes de cada encuentro, LeBron suele meditar y visualizar el juego. Pero en este partido en particular, su rutina incluyó un elemento inusual, una conversación privada con su preparador físico, en la que se enfocaron en ejercicios de respiración y técnicas de relajación. La razón, según se supo después, era combatir el estrés y la ansiedad que le generaba la intensa atmósfera del partido. Incluso los grandes como LeBron necesitan un respiro. Este pequeño ritual, desconocido para el público, le permitió mantener la calma y tomar decisiones acertadas en los momentos cruciales. En el primer cuarto, mientras los Lakers dominaban el ritmo del partido, se pudo observar una sutil batalla psicológica entre LeBron y el entrenador de los Celtics, Ime Udoka. Udoka, conocido por su temperamento y su habilidad para provocar a los jugadores rivales, intentó varias veces desestabilizar a LeBron con comentarios sarcásticos y gestos desafiantes. LeBron, sin embargo, mantuvo la compostura y respondió con una sonrisa socarrona, demostrando que no se dejaba intimidar. Esta pequeña guerra de nervios, aunque invisible para la mayoría, contribuyó a aumentar la tensión en el ambiente y a crear una atmósfera de hostilidad en la cancha. Durante uno de los tiempos muertos en el segundo cuarto,
la cámara captó una discusión acalorada entre Anthony Davis y Russell Westbrook. Davis, frustrado por la falta de agresividad de Westbrook en la pintura, le reclamó que fuera más contundente y que no se conformara con lanzar tiros desde la larga distancia. Westbrook, por su parte, se defendió argumentando que estaba tratando de crear espacios para sus compañeros y que no quería entorpecer el juego de Davis. La discusión, aunque breve, dejó entrever la tensión interna que existía en el equipo y la dificultad que tenían para encontrar una química efectiva en la cancha. Una fisura que a la larga podría haber afectado el rendimiento del equipo. Otro momento que pasó desapercibido fue la conexión especial que existía entre Jayson Tatum y su padre. Durante el partido, Tatum intercambió varias miradas y gestos con su padre, que se encontraba sentado en las primeras filas del pabellón. Se trataba de una conexión silenciosa, un vínculo emocional que le daba a Tatum la fuerza y la confianza necesarias para afrontar los momentos difíciles. El apoyo incondicional de su padre era un factor clave en su rendimiento y le permitía superar la presión y las expectativas que pesaban sobre él. Un recordatorio de que incluso en el mundo competitivo de la NBA, la familia sigue siendo lo más importante. En la segunda mitad del partido, cuando los Celtics lograron remontar el marcador, se pudo observar una transformación en el lenguaje corporal de Marcus Smart. El base de los Celtics, conocido por su intensidad y su espíritu competitivo, se convirtió en un auténtico líder en la cancha. Animó a sus compañeros, defendió con uñas y dientes y tomó decisiones acertadas en los momentos cruciales. Su energía contagiaba a todo el equipo y los impulsaba a dar lo mejor de sí mismos. Smart demostró que más allá de sus habilidades técnicas, su mayor virtud era su capacidad para motivar a sus compañeros y para crear un ambiente de confianza y compañerismo en el vestuario. Y no podemos olvidarnos del papel crucial de los aficionados. La atmósfera en el TD Garden era electrizante, con miles de aficionados coreando el nombre de su equipo y animando a sus jugadores con una pasión desbordante. La energía del público se transmitía a la cancha y creaba un ambiente de presión y hostilidad para los Lakers. Los aficionados de los Celtics eran un factor clave en el éxito de su equipo y demostraban que en la NBA, el apoyo del público puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Finalmente, después del partido, en el vestuario de los Lakers, se pudo observar una escena conmovedora. LeBron James, a pesar de la derrota, se dirigió a sus compañeros con un discurso motivador. Les recordó que aún quedaba mucho camino por recorrer y que no debían desanimarse por un resultado adverso. Les instó a seguir trabajando duro, a mantener la fe en sus posibilidades y a aprender de sus errores. Su liderazgo era fundamental para mantener la moral alta y para guiar al equipo hacia el éxito. Una lección de resiliencia y perseverancia que trasciende el ámbito deportivo. Así que, amigos, como ven, un partido de NBA es mucho más que puntos, asistencias y tapones. Es un universo de historias, de emociones, de estrategias y de detalles que a menudo se escapan a la transmisión oficial. Espero que con este análisis en profundidad hayan podido apreciar un poco más la magia y la complejidad de este deporte. Ahora sí, hemos llegado al final de este extenso recorrido por los entresijos de un partido de NBA. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de dejar sus comentarios y de suscribirse al canal para seguir disfrutando de contenido exclusivo sobre baloncesto. Nos vemos en el próximo vídeo, cracks. Y que el balón siempre esté de su lado. Recuerden, cada partido es una historia por descubrir. Y nosotros estamos aquí para contárselas.